Bienvenido a un nuevo video. Seguimos analizando la carta de Judas y la pregunta de hoy es si puede haber incredulidad entre los creyentes. Hasta acá hemos analizado 4 versículos de la carta de Judas. Vimos que él, en primer lugar, hace énfasis en la relación con Jesús. Lo que nos define es nuestra relación con Jesús. En segundo lugar, se refiere a cuál es la base de nuestra relación con Jesús. Una relación estable con Jesús debe estar basada en su palabra. Pero vimos que si bien Judas comienza y termina su carta hablando de la seguridad de la salvación, en el medio desarrolla muchos peligros a los que se enfrentan los cristianos, por lo que la seguridad de la salvación no está exenta de peligros. El primero de los peligros que aborda Judas es justamente la falsa doctrina, la falsa enseñanza, la distorsión del mensaje del Evangelio. Y a continuación, entre los versículos 5 y 7, Judas emplea 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Hoy nos vamos a enfocar en uno de ellos que está en el versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Una de las tantas cosas por las que me gusta la carta de Judas es la cantidad de referencias que tiene al Antiguo Testamento. Si bien es una carta muy breve, nos hace pasear por todo el Antiguo Testamento. Y es que justamente la historia que trata este versículo se encuentra en el Pentateuco. Nos habla de la historia de la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto. Nos dice, mas quiero recordarles a ustedes, ya que una vez lo han sabido. La expresión es muy parecida a la que analizábamos en el video pasado. Ustedes que saben todas las cosas, que han sabido las cosas de una vez por todas. Una expresión muy conocida se encuentra en Primera de Juan, cuando nos dice, ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Pero nos dice Judas que es el Señor quien salvó al pueblo de la esclavitud. Y algunos manuscritos dicen el Señor Jesús. Y esto tiene mucha relación con el relato mismo de la liberación de la esclavitud en Egipto, porque nos dice Éxodo 23:20, hablando Dios, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Fue el mismo Cristo preencarnado el que liberó al pueblo de la esclavitud en Egipto. Esta es una de las tantas apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, porque Cristo está en toda la Biblia. Pero enfoquémonos en la historia en sí. ¿A qué parte de la historia se refiere con que Dios luego destruyó a los que no creyeron? Se está refiriendo a Números capítulo 14. Recordarás que el pueblo envió a 12 espías a reconocer la tierra prometida cuando se encontraban muy cerca de ingresar a ese lugar. 10 de esos espías volvieron con noticias pesimistas, diciendo que era imposible conquistar esa tierra, que serían derrotados fácilmente. Solo 2 personas fueron optimistas y creyeron lo que Dios había hecho: Josué y Caleb. Y es en ese contexto que Dios se enoja con el pueblo. El ánimo del pueblo decayó a causa del informe de estos 10 enviados. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, luego de que Moisés intercediera por el pueblo. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verá. En el versículo 26 en adelante dice, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel,
que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano, y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que sería por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y morirán. Nos dice Judas que el gran pecado del pueblo fue la incredulidad. Y el texto de Números nos dice que el pueblo tentó a Dios 10 veces. Así que me puse a revisar cuáles habían sido esas 10 veces que el pueblo tentó a su Dios y las intenté clasificar por temas, ya que algunas de ellas se repiten, como las quejas por alimento o por agua. Y cuando terminé pensé que había hecho un gran trabajo y que a nadie antes se le había ocurrido hacer eso, hasta que me di cuenta que al apóstol Pablo se le había ocurrido lo mismo y lo había hecho de una forma mucho más concisa que yo hace 2000 años. Así que vamos a ir a la carta de Corintios, la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 14, donde el apóstol Pablo nos dice cuáles fueron estas cosas que el pueblo hizo contra Dios. En el video anterior habíamos dicho que nuestra relación con Jesús debe estar basada en su palabra y no en emociones ni en meras experiencias. Y acá vemos un claro ejemplo de eso, porque el pueblo de Israel había experimentado el poder de Dios de una forma muy tangible. Ellos tenían experiencias de sobra. Nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ellos habían experimentado esa presencia de Dios, su guía y su protección. Habían experimentado esa presencia, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados, todos habían identificado con su libertador. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Espiritual no se refiere a inmaterial, sino de la procedencia milagrosa, tanto del maná como del agua que había sido sacada de la roca. Ambas cosas simbolizan a Cristo, el maná, el pan de vida, y la roca de la que fluyen ríos de agua viva. El mismo texto nos dice que la roca era Cristo. El Antiguo Testamento está lleno de tipos de Cristo, de figuras que apuntaban a la persona de Cristo. Sin embargo, si bien el pueblo había experimentado todo esto, dice que de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y Pablo le habla a los corintios refiriéndose principalmente a los sacramentos. Jesús instituyó dos eventos conmemorativos, el bautismo y la cena del Señor. Y a estos dos sacramentos se refiere Pablo acá. Habla de los que fueron bautizados en Moisés y de los que bebieron del mismo alimento y la bebida espiritual. Entonces, si bien el pueblo había experimentado todas esas cosas, Dios no se agradó de la gran mayoría de ellos. El libro de Números nos dice que fueron 10 las veces que el pueblo tentó a su Dios, y Judas nos dice que todo eso se resume en la incredulidad, que la fuente de todas sus transgresiones fue su incredulidad. Y acá Pablo nos detalla 5 formas
en las que la incredulidad se manifiesta. Pero, ¿por qué analizamos esto? Porque Pablo no le escribe a los incrédulos, sino que Pablo le escribe a los creyentes. Pablo se dirige a la iglesia de Corinto. Lo mismo Judas no le escribe a los que no son creyentes, sino que le escribe a la iglesia, le escribe a los llamados, santificados y guardados. Entonces, estas son advertencias para nosotros, y no lo digo yo, sino que lo dice el mismo Pablo en el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Acá cuando Pablo usa la palabra ejemplos, el griego original es tipos. Y así como el Antiguo Testamento está lleno de tipos de Cristo, de figuras que apuntaban a la persona de Cristo, también hay muchos tipos de la iglesia, de figuras que apuntaban a la realidad de la iglesia. Y es que el peregrinar de Israel por el desierto ejemplifica y tipifica también el peregrinar de la iglesia. Así que estas advertencias son para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Entonces el peligro de la incredulidad es un peligro cierto para la iglesia. Ninguno de nosotros está exento de este peligro. Y acá Pablo nos da 5 señales que nosotros podemos distinguir en nuestra vida para saber si hay cierto grado de incredulidad en nosotros. Así que analicémoslos. Pablo nos muestra entonces 5 formas en que podemos detectar si hay incredulidad en nosotros. La primera de esas señales es la insatisfacción. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿A qué se refiere? Se refiere a Números, capítulo 11, versículos del 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. El pueblo, como leíamos recién, había experimentado esa provisión milagrosa de Dios. Había comido de ese alimento espiritual que era el maná. Sin embargo, se cansaron y ahora querían comer carne. Ellos prefirieron la carne antes del alimento espiritual. No estaban satisfechos con los que Dios les había provisto. Pero me llama la atención dónde se origina esta queja. Dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo ese vivo deseo que luego contagió a los hijos de Israel. Y vemos entonces que no solo el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto, sino que junto con ellos se mezclaron otros pueblos, seguramente motivados por la necesidad, seguramente aprovechando el momento oportuno para salir, en ese momento de angustia, de aflicción, de necesidad, se acogieron al Dios de Israel y experimentaron también todas las bendiciones de Dios cuando estuvieron entre el pueblo de Israel. Pero vemos que pronto se cansaron. Ese alimento espiritual, esa provisión milagrosa que al principio era algo novedoso, era algo llamativo, con el tiempo se volvió algo rutinario, algo aburrido, y empezaron a querer otra cosa. Por eso deberíamos pensar en si es bueno atraer gente a la iglesia. Muchas veces pensamos en atraer gente a la iglesia, pero ojalá no lo hagamos, porque si atraemos gente a la iglesia, si lo atractivo es la iglesia, si buscamos que la iglesia sea atractiva,
la gente se terminará aburriendo porque el entretenimiento siempre termina en aburrimiento a la larga. Si a las personas no las atrae Cristo, si a las personas no las atrae el Evangelio, que no las atraiga nada, porque terminarán o desilusionándose de lo que esperaban, o aburriéndose, y esa insatisfacción contagiará también al resto. Si no te atrae Cristo, si no te atrae el Evangelio, no busques entretenimiento en la iglesia. Y me llama también la atención que Dios no es que les hizo el maná más atractivo. Ellos estaban cansados del alimento espiritual y Dios no se los hizo más atractivos. Dios no les dio dulce de leche para que le pongan al maná, sino que les envió lo que ellos querían hasta que se hartaran, hasta que les resultó asqueroso comer tanta carne. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. La segunda forma, la segunda señal en que podemos notar que hay incredulidad en nuestra vida es hacernos una imagen equivocada de Dios. Este episodio hace referencia a Éxodo capítulo 32. Moisés había subido al monte a buscar la ley de Dios. Estuvo 40 días en el monte. El pueblo, como veíamos, era de aburrirse fácilmente, así que antes de que lleguen esos 40 días, el pueblo ya había decidido inclinarse por la idolatría. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Es decir, que el pueblo no era tonto, no pensaba que la estatuita del becerro lo había sacado de Egipto. Lo que ellos querían era hacerse una representación del Dios que los había liberado de Egipto. Por eso, si bien construyeron un becerro y dijeron: estos son tus dioses, también la fiesta a ese becerro era una supuesta fiesta a Jehová. El pueblo intentaba representar a Jehová de una forma muy burda, aunque buscaban representarlo con un becerro que simbolizaba fuerza. Cualquier imagen que nosotros nos hagamos de Dios es una deformación de su ser, es minimizar toda su grandeza. Entonces, una señal que nos puede servir para identificar que hay incredulidad en nuestras vidas es tener una imagen equivocada sobre Dios. Hacernos una imagen, un concepto sobre Dios que no coincide con la verdad revelada en las Escrituras. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Jugar es un eufemismo. No es que armaron una pelotita con medias y hicieron un partidito, sino que nos habla de esas fiestas dedicadas al Dios que se habían creado. Palabra de Dios para todos dice: se levantó el pueblo a parrandear. Pero en el versículo siguiente Pablo ya se anda sin eufemismos y dice: ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. La Biblia usa la palabra fornicación en dos sentidos, en cuanto a la inmoralidad sexual y en cuanto a la infidelidad religiosa. En las dos cayó el pueblo de Israel, como vemos en Números capítulo 25. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, inmoralidad sexual, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Infidelidad espiritual. De las dos formas posibles
fornicó el pueblo de Israel. La tercera señal de que hay incredulidad en nosotros es sentir atracción por el mundo, es ser atraídos por los dioses del mundo, es que nuestros intereses sean los intereses de cualquier persona ajena al cristianismo. Muchas veces nuestros proyectos, nuestros sueños, todo lo que nosotros queremos, no se diferencia en nada con cualquier persona que no profesa la fe cristiana. Es un buen parámetro para darnos cuenta si estamos creyéndole a Dios o si estamos inclinándonos a otros dioses. Como verás, nos estamos refiriendo mucho al libro de Números y siempre hago referencia a que es muy injusto el nombre que tiene el libro de Números. El nombre con el que nosotros lo conocemos proviene de la traducción al griego de la Septuaginta, que lo tituló Aritmoi, números. Esto basado en que empieza y termina con censos sobre el pueblo de Israel, pero no le hace mucha justicia al contenido. El nombre con el que los hebreos llaman a este libro es Bamidbar, que significa en el desierto, y ese nombre sí le hace justicia. Tiene mucho más que ver con el contenido del libro, ya que el libro nos relata 40 años de Israel en el desierto. Nos relata desde que el pueblo salió del monte Sinaí hasta la frontera de la tierra prometida. Y como vemos, en todo ese peregrinaje se nos narran todos estos ejemplos para nuestra vida cristiana. Así que el libro de Números, si bien tiene un título que no es muy atractivo, tiene mucho que decirnos. Pero tampoco tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Números capítulo 21, seguimos con el libro de Números. Versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Vemos que el pueblo tentó a Dios, provocó a Dios. Pero todo comenzó con el desánimo. Se desanimó el pueblo y empezó a hablar contra Dios. Luego Dios envió estas serpientes para castigar al pueblo. Aunque cuando el pueblo se arrepintió le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce y todo aquel que la miraba quedaba sanado de esa mordedura. Esa serpiente de bronce es otro tipo de Cristo. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, decía el mismo Jesús. Entonces, la cuarta señal de que hay incredulidad en nuestras vidas es este desánimo, que como vemos es contagioso. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, por el ángel de la muerte, traducen otras versiones. Se refiere a la rebelión de Coré en capítulo 16 de Números. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Vemos que Coré era de la tribu de Leví, era de los levitas, era de una tribu privilegiada, de los encargados de cuidar el tabernáculo, y que se juntó con otros varones de renombre. Sin embargo, ellos también
tenían incredulidad en su corazón y la manifestaban con la queja. Esta es la quinta señal que nos muestra Pablo de que hay incredulidad en nosotros. La queja. Coré se queja junto a otros 250 del liderazgo de Moisés y Dios los castiga. Dios destruye a Coré y a todos su séquito. Pero hay algo destructor en la queja, y es que no muere ahí, sino que después de que Dios los destruyó, el día siguiente, nos dice el versículo 41, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Entonces ahí Moisés y Aarón interceden por el pueblo, pero es llamativo que aún después de que los que iniciaron la queja habían sido destruidos, castigados por Dios, al día siguiente ya esa queja se había hecho generalizada en todo el pueblo. Vemos que todas estas son señales de incredulidad. La insatisfacción, el hacernos una imagen equivocada de Dios, el sentirnos atraídos por el mundo, también el desánimo y la queja. Pero también vemos que todas estas cosas son contagiosas. Todas estas cosas que empiezan por uno o un grupo de personas luego se extienden al resto del pueblo. Cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. El creyente no está libre de incredulidad, aunque parezca un oxímoron, aunque parezca una contradicción. Reitera Pablo en el versículo 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Estas cosas están escritas para nosotros, para hacernos de ejemplos, para advertirnos, porque ninguno de nosotros está exento de la incredulidad y muchas veces podemos notar estas señales de incredulidad en nuestras vidas. Podemos notar insatisfacción con lo que Dios nos ha provisto. Podemos también crearnos una imagen equivocada, un concepto equivocado de lo que Dios es. Podemos también vernos atraídos por las cosas del mundo, tener los mismos afanes que el mundo, tener los mismos objetivos, los mismos sueños, los mismos proyectos, perseguir los mismos dioses que tiene el mundo. El desánimo es una señal frecuente de incredulidad en nuestra vida, al igual que la queja. Hebreos capítulo 3 también nos habla de esto y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ninguno de nosotros está exento de el pecado de la incredulidad. Así que espero que te haya servido
este análisis para poder identificar esas señales, para hacer un análisis interno en cada uno de nosotros. Espero que el video te haya servido. Si es así, dale like, compartilo con alguien a quien le pueda interesar. Yo te agradezco por ver los videos y te agradezco que te suscribas y que actives la campanita, pero acordate también de congregarte en la iglesia local. Ni la mejor de las prédicas del mejor de los predicadores en YouTube va a reemplazar jamás la comunión con la iglesia local. Así que comentame a qué iglesia perteneces, en dónde te congregas, así nos vamos conociendo un poco. Nos vemos en la próxima.